Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal. Soy Samantha y hoy llegamos a la tercera parte del análisis psicológico de la película Eso, It. En los dos videos anteriores hablamos del miedo, del suicidio de Stanley, de la fortaleza psíquica y de la importancia de la influencia de los padres. Ahora vamos a dar un paso más. Quiero hablarte de cómo los niños de esta historia se defienden frente al terror a través de lo que llamamos mecanismos de defensa del yo. Esto a mí me encanta. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que todos usamos especialmente en la infancia para protegernos de lo que sentimos demasiado doloroso o difícil de comprender. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa vamos a verlos como si fueran escudos psicológicos que el niño levanta frente a la angustia. No son negativos en sí mismo, de hecho, son siempre necesarios para sobrevivir. El problema aparece cuando se vuelven rígidos y se usa siempre en la misma forma. Ejemplos en los personajes de It y en la vida real. Para poder comprender esto desde la película y desde la vida real, te voy a explicar sobre los ejemplos que vimos en la película y también te voy a agregar algún ejemplo chiquito sobre lo que se puede presentar en la vida real. Algo importante que necesito aclarar es que los mecanismos de los que voy a hablar no son los únicos. Voy a hablar de estos mecanismos porque son los que estamos viendo en la película. Tal vez sería buen tema generar otro contenido y verlo en un análisis de un video para YouTube. Entonces, vamos a hablar de los que se ven en la película y que son los que resaltan más. Por ejemplo, Stanley usa la negación. En la película prefiere no ver lo que pasa y en la adultez, cuando regresa el miedo, no soporta enfrentarlo. Un ejemplo en la vida real sería un niño que niega que sus padres están peleando y se convence de que solo están jugando. Bill usa la formación reactiva y la somatización, que es el tartamudeo. En la película se vuelve líder para compensar la pérdida de su hermano. Su tartamudez es la somatización de la angustia y de la culpa. Un ejemplo real sería cuando un adolescente, tras perder a un ser querido, se muestra fuerte para su familia, pero comienza a tener dolores de estómago o dolores de cabeza cada vez que las personas hablan de ese tema. Eddie utiliza la racionalización y la somatización, el asma. En la película canaliza su miedo en síntomas físicos. Ejemplo real, un niño que no sabe cómo expresar su ansiedad que siente en la escuela y cada semana presenta dolor de panza o náuseas antes de ir a la escuela. Beverly, disociación y represión. En la película bloquea partes del abuso que sufrió por su padre para poder seguir adelante. En el ejemplo real vemos a una niña que ha sufrido de maltrato y de adulta ella dice que no se acuerda absolutamente de nada de su infancia. Esto es la represión. Cuando uno no soporta o tolera algo que le sufrió mucho, haz de cuenta que esos recuerdos se guardan en un cajón cerrado con 1000 llaves. Richie, humor y desplazamiento. En la película siempre usa la risa como defensa frente al miedo. Ejemplo real, un chico que bromea todo el tiempo sobre sus malas calificaciones, aunque por dentro se siente inseguro y preocupado. Ben, aislamiento y sublimación. En la película se refugia en los libros, en investigaciones y en su creatividad. Ejemplo real, un adolescente que en lugar de hablar de su soledad se dedica a escribir poemas, a componer canciones
como una manera de procesar sus emociones. Mike, introyección y racionalización. En la película guarda la historia del pueblo como forma de darle sentido al miedo. Ejemplo real, alguien que estudia a fondo las enfermedades de su familia para sentir que al conocerlas puede tener más control sobre su destino. La somatización y regresión al trauma. La somatización es cuando el cuerpo habla lo que la mente no puede expresar. En Eddie vemos el asma y en Bill la tartamudez. Vemos cómo la angustia regresa al punto donde quedó fijada en la infancia. Te voy a explicar esto. En otro video, como les dije, vamos a hablar de los mecanismos de defensa del yo, pero vamos a ver lo siguiente. Nosotros pasamos de pequeños por ciertas etapas, por ciertas fases. Cada fase se vive con algunos recursos. En cada fase que pasamos vamos a verlo como que dejamos un soldadito aquí, y luego en otra fase dejamos 3, 4 soldaditos, en otra fase dejamos más adelante 2 soldaditos, así. Cuando enfrentamos un trauma, ¿qué hacemos? Nos vamos a regresar a los puntos de fijación. ¿A dónde se regresa la gente? A donde dejó más soldaditos. Si yo dejé más soldaditos en cierta fase, pues me voy a chupar el dedo cuando enfrento un temor, o me voy a pellizcar, o voy a ponerme bien controlador y voy a querer todo bajo llave y estar vigilando todo. Esos son los puntos de fijación. Cuando enfrento el miedo, me regreso a esos puntos de fijación y es cuando estamos viendo esos mecanismos de defensa. La película Eso o It nos enseña que todos los niños y también algunos adultos usamos mecanismos de defensa para sobrevivir. El humor, la negación, la represión, la somatización, todos son formas de protegernos. Lo importante es reconocer que detrás de cada defensa hay un dolor y a la vez una oportunidad de transformación. Con apoyo, vínculos sanos y acompañamientos, esos mecanismos pueden convertirse en recursos y no en cadenas que limiten nuestra vida adulta. ¿Ok? Gracias por ver el video. Si este análisis te gustó, por favor, te invito a suscribirte, a darle like y compartir el contenido. Y recuerda, el cine no solo entiende, también nos ayuda a comprender la mente y el corazón humano. Hasta pronto.